En un instante el mundo de Sofía se derrumbó, un sobre lacrado, $1 arrugado y una nota que decía, por ser quien eres. Su abuela, la mujer que la crió, la había desheredado con un gesto cruel que resonó como un trueno en su alma. Pero en el funeral, un vídeo cambiaría todo. Sofía caminaba por las calles empedradas de Ronda, su pueblo natal en Andalucía, con el corazón latiendo como un tambor. El sol abrasador de verano no podía calentar el frío que sentía dentro. La carta que había recibido esa mañana aún quemaba en su bolso, como si las palabras de su abuela, doña Carmen, estuvieran vivas burlándose de ella. $1. Un mísero dólar era todo lo que le había dejado, mientras que sus primos y tíos heredaban tierras, casas y una fortuna acumulada durante generaciones. Sofía, de 25 años, con su melena negra suelta y sus ojos oscuros llenos de furia, apretó los puños. Por ser quien eres. La frase era un cuchillo, una condena por amar a Elena, por ser lesbiana en un pueblo donde las tradiciones pesaban más que el amor. Elena, de 27 años, esperaba en la plaza del pueblo con su cabello castaño corto y un vestido sencillo que contrastaba con su mirada desafiante. Era la hija de un panadero local, una mujer que había aprendido a enfrentarse a las miradas y murmullos desde que salió del armario a los 18. Pero incluso ella, con su fuerza inquebrantable, parecía frágil hoy. Sofía se acercó y sin decir una palabra, le entregó la carta. Elena la leyó en silencio, sus dedos temblando al sostener el dólar. ¿Cómo pudo hacerte esto?, susurró con la voz rota. Sofía no respondió, solo dejó que una lágrima rodara por su mejilla. El funeral de doña Carmen estaba programado para esa tarde en la iglesia de Santa María la Mayor. Todo el pueblo estaría allí, rindiendo homenaje a una mujer que, para muchos, era un pilar de la comunidad. Sofía no quería ir. La idea de enfrentarse a su familia, a las miradas de lástima o desprecio, la asfixiaba. Pero Elena tomó su mano con firmeza. No les des el gusto de verte rota. Vamos juntas, dijo, y en su voz había un fuego que Sofía necesitaba para no derrumbarse. La iglesia estaba abarrotada. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los asistentes, y el aire olía a incienso y flores marchitas. Sofía y Elena entraron de la mano, ignorando las miradas de sus tíos y primos, que susurraban entre ellos. Al frente el ataúd de doña Carmen estaba cubierto de rosas blancas, y un retrato suyo sonreía con esa severidad que Sofía conocía tan bien. Durante años, su abuela había sido su refugio, la mujer que la consolaba cuando su madre murió y su padre las abandonó. Pero ahora, ese amor parecía una mentira. El sacerdote comenzó el servicio, pero Sofía apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en los recuerdos, las tardes cosiendo con su abuela, las historias sobre la guerra civil que doña Carmen le contaba junto al fuego, las risas compartidas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo decidió su abuela que su amor por Elena era un pecado imperdonable? La respuesta llegó de forma inesperada cuando el sacerdote anunció: doña Carmen dejó un vídeo para ser proyectado hoy. Quiere hablarles a todos. Un murmullo recorrió la iglesia. Sofía sintió un nudo en el estómago. Una pantalla se desplegó frente al altar, y la imagen granulada de doña Carmen apareció. Estaba sentada en su mecedora, con el rostro demacrado pero los ojos brillantes. Si están viendo esto es porque ya no estoy con ustedes, comenzó. Su voz era firme, como siempre. He vivido una vida larga, y he cometido errores. Pero hoy, quiero corregir uno. Sofía apretó la mano de Elena con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de su abuela continuó: he dejado una herencia, pero no como esperan. Todo lo que poseo, las tierras, la casa, el dinero, está en un fideicomiso. Y solo una persona decidirá cómo se reparte, mi nieta, Sofía. Un jadeo colectivo llenó la iglesia. Los tíos de Sofía se miraron, incrédulos. ¿Qué significa esto?, susurró uno de ellos. Pero doña Carmen no había terminado. Sofía, mi niña, te di $1 porque quería que entendieras el peso de la verdad. No te desheredé por ser quien eres. Te di el poder de decidir,
porque confío en tu corazón. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. No entendía. ¿Era esto una prueba? ¿Un castigo? Elena la abrazó susurrando, escucha, amor. Escucha. El vídeo continuó y doña Carmen habló de su juventud, de un amor prohibido que nunca confesó, de una mujer que marcó su vida pero que el miedo y la sociedad le arrebataron. No quiero que vivas con ese dolor, Sofía. Quiero que seas libre. Y quiero que decidas qué hacer con mi legado, porque tú sabes lo que es justo. El vídeo se apagó y el silencio en la iglesia era ensordecedor. Sofía sintió todas las miradas sobre ella, pero por primera vez no le importó. Había una chispa de esperanza en su pecho, una que no había sentido en años. Sin embargo, no todo sería tan fácil. Su tío Miguel, un hombre de rostro endurecido y ambición desmedida, se puso de pie. «Esto es una farsa», gritó. «Sofía no puede decidir. Es una vergüenza para la familia». Otros murmuraron en apoyo, y la tensión creció como una tormenta. Elena se levantó, enfrentando a Miguel. «Cállate», dijo con una calma que escondía una furia contenida. «Doña Carmen habló y tú no eres nadie para cuestionarla». La iglesia estalló en susurros, pero Sofía sabía que esto era solo el comienzo. El poder que su abuela le había dado venía con un precio: enfrentarse a su familia, a las tradiciones de Ronda y a sus propios demonios. Pero con Elena a su lado, sentía que podía hacerlo. Aquella noche en la pequeña casa que compartían al borde del pueblo, Sofía y Elena hablaron hasta el amanecer. La carta, el dólar, el vídeo. Todo era parte de un plan que doña Carmen había trazado en secreto. Pero, ¿qué quería realmente? ¿Y cómo podía Sofía manejar una herencia que despertaba tanta codicia y odio? Mientras el alba pintaba el cielo de rosa, Sofía tomó una decisión: no se rendiría. Por su abuela, por Elena, por ella misma. Los días siguientes al funeral fueron un torbellino. Sofía apenas dormía, atrapada entre la revelación de su abuela y las miradas hostiles de su familia. El pueblo de Ronda, con sus calles estrechas y su aire cargado de historia, parecía cerrarse sobre ella. Cada paso que daba era observado, cada palabra que decía, analizada. Pero Elena estaba allí, como un faro en la tormenta, recordándole que no estaba sola. La herencia de doña Carmen no era solo dinero o propiedades, era un rompecabezas. El abogado de la familia, don Rafael, un hombre de traje impecable y modales fríos, citó a Sofía en su oficina en Málaga. «Tu abuela dejó instrucciones claras», explicó, entregándole un sobresellado con el escudo familiar. Dentro había un documento que detallaba el fideicomiso: tierras que abarcaban desde los olivares de Ronda hasta viñedos en la costa, una casa señorial en el centro del pueblo y una suma de dinero que hizo que Sofía contuviera el aliento. Pero todo estaba bloqueado hasta que ella tomara una decisión sobre cómo distribuirlo. Y había una condición: debía hacerlo antes del próximo mes, o todo pasaría a una fundación benéfica. «¿Por qué yo?», preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Don Rafael la miró por encima de sus gafas. «Tu abuela creía que tenías el corazón para hacer lo correcto. Pero no será fácil. Tu familia ya está moviendo hilos para impugnarlo». Sofía sintió un escalofrío. Su tío Miguel, el más vocal en el funeral, había reunido a sus primos para cuestionar la validez del testamento. Decían que doña Carmen no estaba en sus cabales, que el vídeo era una manipulación. Pero Sofía sabía la verdad: su abuela había planeado cada detalle. De vuelta en Ronda, Elena y Sofía se sentaron en la cocina de su pequeña casa, rodeadas de papeles y tazas de café vacías. Elena, con su pragmatismo habitual, trazó un plan. «Primero, necesitamos entender qué quería tu abuela. Ese vídeo no fue solo un mensaje, fue una declaración. Habló de un amor prohibido. ¿Y si hay más pistas?». Sofía asintió, aunque la idea de desenterrar el pasado de doña Carmen la llenaba de temor. Su abuela siempre había sido reservada, una mujer de pocas palabras pero gestos profundos. ¿Qué secretos guardaba?
Decidieron empezar por la casa señorial, un lugar que Sofía evitaba desde niña. Era una mansión de paredes blancas y balcones de hierro forjado, llena de recuerdos de su infancia pero también de la rigidez de su abuela. Cuando entraron, el olor a madera antigua y cera las envolvió. Todo estaba intacto, los muebles tallados, los retratos de antepasados, las cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz. En el despacho de doña Carmen encontraron una caja fuerte oculta tras un cuadro. Elena, con su habilidad para los rompecabezas, descifró la combinación, la fecha de nacimiento de Sofía. Dentro de la caja había cartas, fotos y un diario. Las fotos mostraban a una joven doña Carmen, radiante, junto a otra mujer de cabello corto y sonrisa tímida. En una de las imágenes, estaban abrazadas bajo un olivo, con el mismo paisaje que Sofía y Elena amaban. Las cartas, escritas en una caligrafía elegante, eran de amor, de despedida, de dolor. María, mi corazón, el mundo no nos permite estar juntas, pero te llevaré siempre conmigo, decía una. Sofía sintió que el aire se le escapaba. Su abuela había amado a una mujer, había vivido el mismo silencio que ella temía. El diario reveló más. María había sido una maestra del pueblo, una mujer que desafió las normas de la posguerra pero que terminó exiliada por la presión social. Doña Carmen, atrapada por el deber familiar, se casó con un hombre que no amaba y enterró su verdad. Pero nunca olvidó a María. En las últimas páginas escribió: Sofía, mi niña, no cometas mi error. Vive tu verdad, cueste lo que cueste. Sofía cerró el diario con lágrimas en los ojos. Elena la abrazó y juntas prometieron honrar la memoria de doña Carmen. Pero la paz duró poco. Esa noche alguien lanzó una piedra contra la ventana de su casa, con una nota que decía: renuncia a la herencia o lo pagarás. El miedo se instaló en el corazón de Sofía, pero Elena, con su valentía de siempre, dijo: no nos rendiremos. Esto es más grande que nosotras. Al día siguiente Sofía decidió confrontar a su tío Miguel. Lo encontró en la taberna del pueblo, rodeado de sus aliados. Quiero hablar, dijo ella, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Miguel la miró con desprecio. No tienes derecho a esa herencia. Eres una aberración. Las palabras dolieron, pero Sofía no retrocedió. Mi abuela confiaba en mí. Y no dejaré que manche su memoria. La tensión en la taberna era palpable, y Sofía sabía que había declarado una guerra. La confrontación con Miguel dejó a Sofía agotada, pero también encendió una chispa de determinación. No podía permitir que el odio de su familia la doblegara. Sin embargo, el pueblo entero parecía dividirse. Algunos apoyaban a Sofía, conmovidos por el vídeo de doña Carmen. Otros, liderados por Miguel, la veían como una amenaza a las tradiciones. Las calles de Ronda, antes un refugio, ahora eran un campo de batalla. Elena propuso buscar aliados. No podemos pelear solas, dijo mientras revisaban el diario de doña Carmen en busca de más pistas. Encontraron una nota sobre una amiga de la abuela, Lucía, una anciana que vivía en las afueras del pueblo. Lucía, de 80 años, tenía el rostro surcado de arrugas pero unos ojos que brillaban con vida. Cuando Sofía le mostró el diario, Lucía suspiró. Sabía lo de María, confesó. Fui su amiga en aquellos tiempos oscuros. Carmen nunca se perdonó por dejarla ir. Lucía reveló que María había muerto en el exilio, pero dejó una carta para Carmen que nunca fue entregada. La anciana la guardaba aún. La carta era desgarradora. María hablaba de su amor eterno, de su deseo de que Carmen fuera feliz, aunque fuera sin ella. Si alguien lee esto algún día, que sepa que el amor no es un pecado, sino un regalo, escribía. Sofía sintió que esas palabras eran para ella, un eco del pasado que la impulsaba a seguir adelante. Con la ayuda de Lucía, Sofía y Elena comenzaron a reunir apoyo en el pueblo. Algunos vecinos, especialmente los más jóvenes, se acercaron conmovidos por la historia de doña Carmen y María. Pero Miguel no se quedaba atrás. Organizó una reunión en la plaza,
donde acusó a Sofía de manipular el testamento y mancillar el nombre de la familia. «Esto es una afrenta a nuestra fe», gritó, ganándose el aplauso de los más conservadores. Sofía, temblando pero decidida, subió al estrado improvisado. «No estoy aquí para pelear», dijo con la voz clara. «Estoy aquí por mi abuela, que vivió una vida de silencio para proteger a los que amaba. Quiero que su legado sea de amor, no de odio». Algunos aplaudieron, otros murmuraron, pero Sofía sintió que había plantado una semilla. Esa noche, mientras Sofía y Elena planeaban su próximo movimiento, recibieron una visita inesperada. Clara, la prima menor de Sofía, de 19 años, tímida pero valiente. «No estoy de acuerdo con mi padre», confesó, refiriéndose a Miguel. «Quiero ayudarte». Clara reveló que había oído a su padre hablar con un abogado sobre falsificar documentos para invalidar el testamento. Sofía sintió una mezcla de furia y gratitud. Tener a Clara de su lado era un rayo de esperanza, pero también un riesgo. Decidieron actuar rápido. Elena sugirió hacer público el diario de Doña Carmen para contrarrestar las mentiras de Miguel. Con la ayuda de un periodista local, publicaron extractos en el periódico del pueblo. Las palabras de Carmen, llenas de amor y dolor, conmovieron a muchos. Pero también avivaron las llamas. Al día siguiente la casa de Sofía y Elena amaneció con grafitis ofensivos. «Fuera», decía uno. «Pecadoras», otro. Sofía estaba al borde del colapso, pero Elena la sostuvo. «No van a ganar», dijo besándola con una ternura que disipó el miedo. Juntas decidieron que el próximo paso era buscar a la fundación benéfica mencionada en el testamento. Tal vez allí encontrarían respuestas sobre las intenciones de Doña Carmen. Viajaron a Sevilla, donde la fundación, dedicada a apoyar a mujeres marginadas, las recibió con calidez. La directora, una mujer de mediana edad llamada Beatriz, les explicó que Doña Carmen había sido una donante anónima durante años. Ella quería que su dinero ayudara a mujeres como ella, como tú, dijo Beatriz, mirando a Sofía. La revelación fue un golpe de claridad. Sofía entendió que su abuela no solo le había dado poder, sino también una misión: usar la herencia para sanar, para construir un futuro donde nadie tuviera que esconder su amor. Pero el tiempo corría. Miguel y sus aliados estaban cada vez más cerca de impugnar el testamento, y Sofía sabía que necesitaba pruebas irrefutables para detenerlos. El viaje a Sevilla marcó un punto de inflexión. Sofía y Elena regresaron a Ronda con una nueva determinación, pero también con un peso mayor. La fundación había confirmado que Doña Carmen quería que la herencia se usara para empoderar a mujeres que, como ella, habían vivido en las sombras. Pero Miguel no se detendría. Sus maniobras legales avanzaban, y los rumores en el pueblo se intensificaban. Sofía sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Una noche, mientras revisaban el diario de Doña Carmen, Elena encontró una página arrancada, escondida entre las tapas. Era una lista de nombres y direcciones, todas mujeres del pueblo y de ciudades cercanas. Al final, una nota: «Ellas merecen justicia». Sofía reconoció algunos nombres: mujeres mayores, solteras, que siempre habían sido vistas como extrañas por el pueblo. ¿Eran amigas de María? ¿Otras mujeres que, como su abuela, habían escondido su verdad? Decidieron investigar. La primera en la lista era Dolores, una costurera de 70 años que vivía en una casa humilde cerca del Tajo de Ronda. Dolores las recibió con té y una sonrisa cansada. Cuando Sofía mencionó a María, los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Éramos un grupo», confesó. «Mujeres que amábamos en secreto, que nos reuníamos a escondidas en los años 50. Carmen y María eran las más valientes, pero también las que más sufrieron». Dolores reveló que Doña Carmen había protegido a muchas de ellas, dándoles dinero o refugio cuando sus familias las rechazaban. Cada visita a las mujeres de la lista era un nuevo capítulo del pasado de Doña Carmen. Sofía descubrió que su abuela no solo había amado a María, sino que había creado una red secreta de apoyo para mujeres como ellas.
Pero también había pagado un precio: el aislamiento, el silencio, el matrimonio forzado. Sofía sintió una mezcla de admiración y rabia. ¿Por qué su abuela no le había contado nada? ¿Por qué esperó hasta su muerte para revelarlo? Mientras tanto, Miguel intensificaba su campaña. Contrató a un detective para investigar a Sofía y Elena, buscando cualquier defecto que pudiera desacreditarlas. Una tarde, Clara, la prima de Sofía, llegó corriendo a su casa. «Mi padre tiene un vídeo», dijo con el rostro pálido. «Es de ti y Elena, de una noche en la plaza. Lo está usando para decir que sois una vergüenza». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de que su amor, algo tan puro, fuera usado como arma la destrozó. Elena, sin embargo, no se dejó intimidar. «Si quieren jugar sucio, que lo hagan», dijo. «Pero nosotras tenemos la verdad de nuestro lado». Juntas decidieron contraatacar. Con la ayuda de Clara y el periodista local, organizaron un evento en la plaza del pueblo para compartir la historia de Doña Carmen y María. Proyectaron el vídeo del funeral y leyeron extractos del diario. La respuesta fue abrumadora. Muchos vecinos, especialmente los más jóvenes, se acercaron a ofrecer su apoyo. Pero también hubo abucheos, y un grupo liderado por Miguel intentó interrumpir el evento. En medio del caos, Sofía tomó el micrófono. «Mi abuela vivió una vida de sacrificio», dijo con la voz temblorosa pero firme. «No dejaré que su legado sea odio. Quiero que esta herencia sirva para construir, no para destruir». Algunos aplaudieron, otros gritaron insultos, pero Sofía sintió que había ganado una pequeña batalla. Esa noche, mientras ella y Elena descansaban, exhaustas, recibieron una llamada de don Rafael. «Han presentado una demanda formal», dijo. «Miguel y tus primos dicen que el testamento es inválido porque doña Carmen estaba bajo coacción. Necesitamos pruebas de su estado mental». Sofía supo que el diario y las cartas no serían suficientes. Necesitaban algo más, algo que demostrara sin duda alguna la intención de su abuela. La respuesta llegó de forma inesperada. Lucía, la anciana amiga de doña Carmen, las contactó con una noticia: había encontrado una grabación antigua, una cinta de casete donde Carmen hablaba de su testamento años antes. Sofía y Elena corrieron a la casa de Lucía, donde escucharon la voz de doña Carmen, clara y decidida: «Quiero que Sofía tenga el control. Ella es mi legado porque vive la vida que yo no pude». La cinta era la prueba que necesitaban, pero también un recordatorio del amor inquebrantable de su abuela. La cinta de casete era un tesoro, pero también una bomba de relojería. Sofía y Elena sabían que presentarla en el juicio podía cambiarlo todo, pero también temían que Miguel encontrara una manera de desacreditarla. El tiempo se agotaba, y la presión del pueblo era insoportable. Cada día Sofía encontraba nuevas notas anónimas en su puerta, algunas con amenazas, otras con palabras de apoyo. Ronda estaba dividida, y ella estaba en el centro del huracán. Don Rafael organizó una audiencia preliminar en Málaga. Sofía y Elena se prepararon con cuidado, llevando la cinta, el diario y las cartas de María. Clara, a pesar del riesgo de enfrentarse a su padre, insistió en testificar a su favor. «Sé lo que es vivir con miedo», confesó Clara, revelando que ella también era lesbiana, pero aún no había tenido el valor de salir del armario. Sofía la abrazó sintiendo un vínculo nuevo con su prima. Por primera vez, no se sentía sola en su familia. En la audiencia, Miguel y sus abogados presentaron un caso agresivo. Argumentaron que doña Carmen estaba senil, que el vídeo del funeral era una manipulación y que Sofía no era apta para manejar la herencia por su estilo de vida. Las palabras dolían, pero Sofía mantuvo la cabeza alta. Cuando llegó su turno, presentó la cinta. La voz de doña Carmen llenó la sala, clara y poderosa, hablando de su amor por María y su confianza en Sofía. Los abogados de Miguel intentaron objetar, pero el juez permitió que la cinta se considerara evidencia. Sin embargo, la batalla no terminó ahí. Miguel, furioso, comenzó a difundir rumores más oscuros, insinuando que Sofía había falsificado la cinta.
El periodista local, aliado de Sofía, publicó un artículo que desmentía las acusaciones, pero el daño estaba hecho. La tensión en el pueblo alcanzó un punto crítico. Una noche alguien incendió el cobertizo detrás de la casa de Sofía y Elena. Afortunadamente no hubo heridos, pero el mensaje era claro, no estaban seguras. Elena, con su valentía característica, se negó a ceder al miedo. No van a silenciarnos, dijo mientras ayudaba a Sofía a limpiar los escombros. Juntas decidieron organizar una marcha en Ronda, un acto de resistencia para mostrar que no se rendirían. Con la ayuda de Clara, Lucía y otros vecinos, reunieron a decenas de personas, muchas de ellas jóvenes que se identificaban con la lucha de Sofía y Elena. La marcha recorrió las calles del pueblo con pancartas que decían amor es amor, y por Carmen y María. Fue un momento de catarsis, pero también de peligro. Un grupo de detractores liderados por Miguel intentó bloquear el paso, y la situación estuvo a punto de volverse violenta. En el último momento la policía intervino, y Sofía aprovechó para hablar. Subió a un banco en la plaza y con lágrimas en los ojos, dijo, no estoy aquí para dividirnos. Estoy aquí para honrar a mi abuela, que vivió una vida de amor y sacrificio. Quiero que su herencia sea un legado de esperanza. Sus palabras calaron hondo, y algunos de los detractores bajaron la cabeza avergonzados. La marcha marcó un cambio. Más vecinos comenzaron a apoyar a Sofía, y la fundación en Sevilla ofreció recursos legales para fortalecer su caso. Pero Miguel no se rendía. Contrató a un nuevo abogado, un hombre conocido por su agresividad, y presentó una moción para que Sofía fuera investigada por fraude. La presión era insostenible y Sofía comenzó a dudar de sí misma. «¿Y si no puedo hacer esto?», le confesó a Elena una noche con la voz rota. Elena la miró con una intensidad que la ancló. «Tú eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. Estamos juntas en esto». Sus palabras fueron un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Sofía sabía que necesitaba un plan definitivo para proteger la herencia y el legado de su abuela. Decidió buscar a las últimas mujeres de la lista del diario, esperando encontrar algo que diera un giro al caso. Las últimas mujeres de la lista de Doña Carmen vivían en pueblos cercanos, y cada visita era un viaje al pasado. Sofía y Elena conocieron a Isabel, una anciana que había sido enfermera y que hablaba de Carmen con una mezcla de admiración y tristeza. «Ella nos dio esperanza cuando no teníamos nada», dijo Isabel, mostrando una foto de un grupo de mujeres jóvenes, todas sonriendo bajo un olivo. Sofía reconoció a su abuela, joven y radiante junto a María. Pero Isabel también reveló algo nuevo: Doña Carmen había dejado un segundo vídeo, escondido en una caja de seguridad en un banco de Málaga. Con el corazón acelerado, Sofía y Elena viajaron al banco. La caja contenía una cinta VHS, antigua pero bien conservada. Cuando la reprodujeron en casa de Lucía, que tenía un viejo reproductor, la voz de Doña Carmen volvió a llenar el aire. Este vídeo era más personal, dirigido solo a Sofía. «Mi niña», decía con los ojos húmedos, «si estás viendo esto, es porque has encontrado el camino. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Usa mi herencia para construir un mundo donde nadie tenga que esconderse. Y perdóname por el dólar. Era mi forma de decirte que el verdadero valor está en tu corazón». El vídeo era la prueba final que necesitaban. No solo confirmaba la intención de Doña Carmen, sino que también mostraba su lucidez y amor por Sofía. Don Rafael presentó la cinta en la siguiente audiencia, y el caso dio un giro decisivo. El juez, conmovido por las palabras de Carmen, desestimó las acusaciones de Miguel. Pero la victoria no fue total. Miguel, desesperado, recurrió a tácticas más sucias. Contrató a matones para intimidar a Sofía y Elena, y una noche, mientras caminaban por las calles de Ronda, fueron acorraladas en un callejón. «Renuncia a la herencia», gruñó uno de los hombres con un cuchillo en la mano. Elena se puso delante de Sofía dispuesta a pelear, pero antes de que la situación escalara, Clara apareció con un grupo de vecinos que habían oído el alboroto.
Los matones huyeron, pero el miedo quedó grabado en el corazón de Sofía. No puedo seguir poniendo en peligro a las personas que amo, le dijo a Helena, con lágrimas en los ojos. Helena, sin embargo, no cedió. Si renuncias, ellos ganan. Y tu abuela no quería eso. Juntas decidieron redoblar sus esfuerzos. Contactaron a un abogado especializado en derechos humanos, que les ayudó a presentar una denuncia contra Miguel por incitación al odio y violencia. La denuncia atrajo la atención de medios nacionales y la historia de Sofía, Helena y Doña Carmen se volvió viral. Organizaciones LGBT de toda España ofrecieron su apoyo y Ronda, poco a poco, comenzó a cambiar. El juicio final estaba cerca. Sofía y Helena se prepararon para el último enfrentamiento, sabiendo que todo dependía de ellas. La noche antes de la audiencia, se sentaron bajo el olivo donde tantas veces habían soñado con un futuro juntas. Pase lo que pase, dijo Helena, tomando la mano de Sofía, hemos demostrado que nuestro amor es más fuerte que su odio. Sofía asintió sintiendo que por primera vez estaba lista para enfrentar lo que viniera. El día del juicio final amaneció con un cielo gris sobre Málaga. Sofía y Helena llegaron al juzgado con el corazón en la garganta, acompañadas por Clara, Lucía y un grupo de vecinos que las habían apoyado. La sala estaba llena no solo de familiares, sino también de periodistas y activistas que habían seguido la historia. Miguel, con su nuevo abogado, exudaba confianza, pero Sofía notó un brillo de desesperación en sus ojos. El juez escuchó los argumentos finales. Los abogados de Miguel insistieron en que el testamento era inválido, pero la cinta VHS, respaldada por el testimonio de Lucía y las cartas de María, era irrefutable. Cuando Sofía subió al estrado, habló desde el corazón. Mi abuela me dio $1 para enseñarme que el amor y la justicia valen más que el dinero. Quiero usar su herencia para crear un refugio para mujeres que, como ella, han tenido que esconderse. Quiero que Ronda sea un lugar donde nadie tema ser quien es. Sus palabras resonaron en la sala, y hasta el juez pareció conmovido. Después de un receso dictó sentencia, el testamento era válido, y Sofía tenía pleno control sobre la herencia. Miguel se puso de pie furioso, pero el juez lo silenció. La voluntad de Doña Carmen es clara, dijo. Y su nieta ha demostrado ser digna de ella. La victoria fue agridulce. Aunque Sofía había ganado, la división en su familia era irreversible. Miguel y sus aliados prometieron no rendirse, pero su influencia en el pueblo comenzó a desvanecerse. Los medios nacionales cubrieron la historia como un triunfo del amor sobre el odio, y Sofía y Helena se convirtieron en símbolos de resistencia para muchas personas. Con la herencia asegurada, Sofía decidió cumplir el deseo de su abuela. Creó una fundación en Ronda llamada El Olivo de Carmen, dedicada a apoyar a mujeres LGBT y a otras personas marginadas. La casa señorial se convirtió en un centro comunitario, donde se ofrecían talleres, refugio y apoyo psicológico. Las tierras de Doña Carmen se usaron para proyectos sostenibles que beneficiaban al pueblo, y una parte del dinero se destinó a becas para jóvenes como Clara, que soñaba con estudiar arte en Madrid. Sin embargo, el camino no fue fácil. Aunque muchos en Ronda aceptaron el cambio, otros seguían resistiéndose. Sofía y Helena enfrentaron más insultos y amenazas, pero también encontraron aliados inesperados. Incluso algunos de los antiguos detractores comenzaron a acercarse, tocados por la historia de Carmen y María. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, no solo para Ronda, sino para toda Andalucía. Una noche, mientras Sofía y Helena trabajaban en los planos del centro comunitario, Clara llegó con una sorpresa. Había encontrado una última carta de Doña Carmen, escondida en un libro de la biblioteca de la casa señorial. Era una carta para Sofía y Helena, escrita poco antes de su muerte. Mis niñas, decía, he visto en ustedes el amor que nunca pude vivir. Gracias por ser valientes. Gracias por ser mi legado. Las lágrimas rodaron por el rostro de Sofía, pero esta vez eran de gratitud. Un año después, el olivo centenario frente a la casa señorial de Ronda tenía una placa en su base,
por Carmen y María, un amor eterno. La Fundación El Olivo de Carmen había transformado el pueblo. Las calles, antes llenas de murmullos, ahora vibraban con vida. El centro comunitario era un lugar de encuentro, donde jóvenes y mayores compartían historias, risas y sueños. Sofía y Elena, agotadas pero felices, dirigían la Fundación con pasión, apoyadas por Clara, que se había convertido en una líder en su propia comunidad. Miguel, aunque derrotado en el juicio, seguía siendo una sombra. Pero su influencia se desvanecía, y muchos en la familia comenzaron a reconciliarse con Sofía. Algunos, como su tía Rosa, pidieron perdón por su silencio. No entendía, confesó Rosa. Pero ahora veo lo que tu abuela quería. Sofía la abrazó sabiendo que la curación tomaría tiempo, pero era posible. El legado de doña Carmen iba más allá del dinero. Había dado a Sofía el coraje para vivir su verdad, y a Ronda, una oportunidad para sanar sus heridas. La fundación no solo ayudaba a mujeres LGBT, sino que también ofrecía apoyo a cualquier persona que se sintiera rechazada. Cada evento, cada taller, cada abrazo en el centro era un paso hacia un futuro más inclusivo. Una tarde, mientras Sofía y Elena paseaban por las colinas, se detuvieron bajo el olivo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Elena tomó la mano de Sofía y sacó algo de su bolsillo, un anillo sencillo, de plata, grabado con un pequeño olivo. No es mucho, dijo con una sonrisa tímida, pero quiero que sepas que estoy contigo siempre. Sofía, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo y la besó, sintiendo que el mundo, por primera vez, estaba de su lado. El dólar que doña Carmen le había dejado seguía en una caja en su casa, un recordatorio de que el verdadero valor estaba en el amor, la valentía y la justicia. Sofía lo miraba a veces sonriendo, sabiendo que su abuela había planeado todo, el dolor, la lucha, la victoria. Había convertido un gesto cruel en una lección de vida, una que Sofía y Elena llevarían siempre en sus corazones. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Sofía susurró, «Gracias, abuela». Y en algún lugar, sentía que doña Carmen y María sonreían, juntas al fin, en un mundo sin miedo.